Buenas tardes, el líder del que vamos a hablar es Satoru Iwata, presentado por el equipo Iwata, el cual en esta presentación vamos a mostrar los pasos más importantes que dejó este personaje. Pero, ¿quién fue Satoru Iwata? Fue un programador de videojuegos y empresario japonés, fue el cuarto presidente y director ejecutivo de Nintendo y fue nombrado en esta compañía desde 1993. Para hablar de los mayores logros de Iwata tenemos que hablar primero del Nintendo Direct, ya que era una tradición de la empresa, que sus directivos y presidentes manejaran los lanzamientos de consolas y videojuegos desde las sombras y sin mucha atención mediática. Con la llegada de Iwata a la presidencia, se le agregó su sello, teniendo el punto de vista del cliente y del jugador, donde él mismo era el que en un evento con mucha carisma y alegría presentaba los lanzamientos de la empresa. El segundo de sus mayores logros fue los proyectos Wii y DS como él en cabeza líder. Revolucionó la forma de jugar y el público al que dirigió sus más famosos productos, teniendo más de 1 millón de ventas de Wii y 1.5 millones de ventas del 10, con un gran salto que dio a incorporar la tecnología Touch, esto 4 años antes de que Apple anunciara su primer iPhone. Su tercer mayor logro fue el trato a sus compañeros y empleados, ya que tuvo una conexión con estos mismos desde el primer día como presidente de Nintendo, se dedicó a hablar con cada una de estas personas para saber de ellos, presentarse y tener un punto de vista sobre la compañía a través de ellos. En los valores a destacar tenemos el primero de todos, la responsabilidad, ya que Nintendo no siempre gozó de épocas de abundancia, también llegaron tiempos de pérdidas debido a las bajas ventas. Para hacerle frente a las crisis, Satoru Iwata aceptó en público su responsabilidad por los tropiezos. Además, tomó medidas que sorprendieron al mundo entero, redujo su sueldo a la mitad durante 5 meses y se privaría de varios bonos como medida sanadora. Esto con el fin de conservar a los empleados de Nintendo y no verse en la necesidad de despedir personal. Otro de los valores que tenemos es la fidelidad y el don de humano, ya que su empatía lo hacían único. Era querido por sus empleados, compañeros, se ganó el cariño de los clientes y aficionados de Nintendo por su pasión hacia lo que hacía. Porque como bien decía él mismo, no quería solo vender un cartucho de juego, sino una experiencia completa. Cualidades y habilidades. Fue ante todo un visionario, pero ¿por qué un visionario? Porque a él se le debe la apuesta de la compañía en 2006, la consola Wii. Apenas mejoraba las gráficas y además incluía juegos amables, dirigidos a la diversión, pero también a la realización de ejercicio en casa. Y esta consola logró liberar los estigmas de la violencia de los videojuegos. La Wii fue duramente criticada por la competencia. Consideraban que la escasa potencia de la máquina no estaba a la altura de la nueva generación de consolas. Sin embargo, esta consola logró alcanzar un éxito mundial, pero no fue la tecnología, sino un acertado enfoque que consiguió abrir el mercado a un amplísimo público. La división europea de Nintendo, un día después de su fallecimiento, definió a Iwata como un líder fuerte, una figura única en la industria del videojuego y una parte importante de la historia de la empresa. Era un visionario en todo el sentido de la palabra. Iwata fue optimista y positivo. Esta fue su frase de oro que llenó de felicidad a muchos gamers en el mundo. En mi tarjeta de visita soy un presidente de empresa, en mi mente soy un programador de juegos, pero en mi corazón soy un jugador. Esto lo manifestó en su presentación de la conferencia de desarrolladores de videojuegos GDC. Pero como todas las industrias obliga a adaptarse a las nuevas tendencias, se vino la época de los juegos para celular. Iwata mencionó que crear contenido para sus celulares era algo complicado y que tocaría hacer alianza con otras industrias. Y viendo el poco ánimo del mismo y de sus empleados, les dijo, lo que producimos tiene valor y nosotros debemos proteger ese valor, que con dedicación y pasión podemos transformar toda una industria. Claro, y un ejemplo de esta alianza que crearon con Niantic fue el juego para smartphone Pokémon Go, que fue publicado en julio de 2016, un año después de su fallecimiento. El juego consiste en buscar y capturar personajes de la saga Pokémon escondidos en ubicaciones del mundo real. El éxito que tuvo este juego sobrepasó la expectativa de todos, incluso de sus propios creadores. Es importante mencionar que Nintendo revalorizó en más de un 120%, se convirtió en un verdadero fenómeno en todas las redes sociales. En solo 2 semanas se posicionó como un tema del que todo el mundo habla, una app pensada para un público de todas las edades. Nintendo puso a niños, abuelos, madres, primos a jugar los videojuegos, convirtiendo esta consola en un fenómeno social. Muchos consideraban esta época de la historia de los videojuegos como la época en que nos levantamos del sofá.
tipo de liderazgo. El que encontramos en el señor Iwata fue el interaccional. A continuación, le mostraré 3 consejos que él aplicaba para sí mismo y decía que todo buen líder tenía que tener. Primero, se involucraba en todos los procesos. Algo que caracterizaba al señor Iwata era su interés por conocer e involucrarse. Él demostró que un buen líder no se queda encerrado en su oficina, sino que está empapado de todo lo que pasa en su empresa. Si algo no sale como esperaba, trataba de corregir el rumbo. La de tener firmes convicciones y la realimentación es muy importante. Nintendo se quedó muy por debajo en venta de sus competidoras PlayStation y Xbox. El reto para el presidente Iwata era desarrollar una consola innovadora y ¡puf! Ahí nació la Nintendo Wii. Por último, y no menos importante, la ideología que él manejaba era aprende a adaptarte y no tardes mucho, pues el mundo está cambiando. Cualquier compañía que no se adapte al cambio desaparecerá. En Satoru Iwata se pueden reconocer dos tipos de poder. El primero es de tipo carismático, ya que se dice que era bromista y divertido con sus trabajadores. En segundo lugar, era un referente porque su enfoque práctico para los negocios le ganaron el respeto y la admiración por parte de los desarrolladores y jugadores. Bueno, lamentablemente Satoru Iwata murió en 2015 a la edad de 55 años, producto de un cáncer de bilis que le había sido detectado un año atrás. Bueno, Nintendo es la empresa que más consolas de videojuego ha vendido en la historia, con cerca de 700 millones. Y este juego Wii Sports, se encuentra en el cuarto puesto de los más vendidos detrás de otros juegos como Minecraft, Tetris y Grand Theft Auto. Gracias.